Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy vamos a hablar del tema más delicado y más debatido y complejo del proceso de paz, que es la justicia. La justicia especial para la paz, porque encontrar un mecanismo de justicia que deje satisfecho a una guerrilla que se desmoviliza, a un Estado que debe defender la vida y bienes de los colombianos y a una ciudadanía que sufrió mucho con una guerra, pues era una tarea y es una tarea, Sebastián, muy complicada. Sebastián, ¿qué hubo? Vamos a hablar de la JEP, que siempre genera polémica. Sí, Camila, un tema muy complicado que ya está dando, digamos, los primeros resultados. Y usted y yo lo sabemos que por entrevistas, por documentales, que en La Habana esta discusión del tema de la justicia pues encalló durante varios meses la negociación. Fue lo más difícil. Digamos que proponerle al país una arquitectura de justicia especial solo para las personas que participaron en el conflicto pues era muy complicado. Era muy complicado, pero además lo sigue siendo porque si usted recuerda durante todos estos días, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe pues sigue criticando la JEP, dice que la JEP hay que acabarla, etcétera. Pero frente a lo que usted nos contaba, pues así en La Habana nació la Justicia Especial para la Paz. Hay que recordar, Sebastián, que muchos procesos de paz en el mundo se sellaron ¿con qué? Pues con un indulto entre las partes, que los crímenes cometidos pues se indultaban y se hacía como un borrón y cuenta nueva y salían de esa cuestión así de manera pues muy fácil y rápida. Aquí en Colombia no se quiso hacer esto. ¿Por qué? ¿Cuál fue la justificación jurídica para que se creara la Justicia Especial para la Paz? Eso lo explica muy bien quien estuvo de cerca en La Habana con el proceso de paz, la representante a la Cámara, la congresista hoy en día del Partido Verde, Juanita Gobertus. El Acuerdo de Paz colombiano es el primer acuerdo en el mundo en donde dos partes en una mesa de conversaciones aceptan que lo sucedido es tan grave, que los delitos cometidos en el conflicto son tan graves que tienen que rendir cuentas ante la justicia. Históricamente en distintos procesos de paz lo que sucedía es que años después abogados nacionales o internacionales avanzaban en exigir que se investigara, juzgara y sancionara a los responsables. Pero por primera vez, en el caso del proceso de paz colombiano, un acuerdo de paz es capaz de incorporar un mecanismo de administración de justicia especial al que se someten, insisto, tanto las FARC como agentes del Estado. Su rol es investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves. Y es así como se logra la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular de acceder a la justicia. Y pues Camila, antes de entrar ya en lo que han sido estos 2 años y piquito de la JEP y de su trabajo, que como dijimos está ya dando los primeros resultados, pues expliquemos un poco cómo es su estructura. Recordemos, Camila, la JEP está conformada por un total de 18 magistrados titulares y 6 suplentes. Tiene 3 salas especiales y un tribunal de paz. Y la primera sala es la de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. A esta sala le corresponde decidir si los hechos atribuidos a las distintas personas en el conflicto son competencia del sistema por haber sido cometidos por causa, con ocasión o con relación o indirecta con el conflicto armado en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Esta sala dice, este delito se puede juzgar e investigar por esta jurisdicción, sí o no, Sebastián. Y la segunda, Camila, es la sala de definición de situaciones jurídicas, la cual se encargará de definir, como su nombre lo indica, la situación jurídica de quienes no puedan ser objeto de amnistía. Y la última y tercera sala es la de amnistía o indulto, encargada de otorgar en caso de las personas condenadas o investigadas por delitos que sí son amnistiables e indultables. Y por último está el Tribunal de Paz, que es el órgano de cierre y la máxima instancia de la Justicia Especial para la Paz. Ahí hay 20 magistrados colombianos que son titulares y 7 magistrados suplentes. Bueno, Camila, ya todo esto que hemos venido explicando, pues sabemos que el Centro Democrático y otros sectores se opusieron. Centro Democrático, el partido de gobierno hoy en Colombia, y el partido que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien negoció la paz, pues era oposición. Exactamente. No aceptaron este mecanismo de justicia y les pareció inaceptable. Había 2 cosas que nunca aceptaron. Una, que se igualara en gravedad y condiciones de procesamiento a guerrilleros y militares, ponerlos al mismo nivel. Y también, pues, ellos decían que siempre desconfiaron de la objetividad e imparcialidad de los magistrados, porque dicen que la JEP se creó solo con personas de una tendencia ideológica de izquierda. Pues oigamos esos argumentos en la voz de la senadora Paloma Valencia.
Yo creo que la justicia tiene que ser un ente que le genere confianza a toda la ciudadanía y por lo tanto la selección de los magistrados era una de las herramientas fundamentales para el equilibrio. Creo que evidentemente la elección de 5 personas, 3 de ellos extranjeros de ideología de izquierda, pues no se compadece con las realidades de un país que necesitaba una justicia que le diera tranquilidad a todos los sectores. Lo segundo es que necesitábamos un procedimiento diferenciado. Para quienes estuvieron en la criminalidad está bien la presunción de culpabilidad sobre la base de que la confesión iba a generar la oportunidad de construir verdad. Pero para quienes estuvieron en las Fuerzas Armadas debe haber una presunción de inocencia que defienda el buen nombre individual de cada uno de los ciudadanos, como cualquier ciudadano de Colombia, que no se puede presuponer como delincuente, pero al mismo tiempo un estamento dedicado a defender el buen nombre de nuestras fuerzas. Y en tercer lugar, yo creo que lo mínimo es que hubiera penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves, que permitiera entender que aquellos comportamientos estuvieron mal, que como sociedad los repudiamos y que no diera lugar a que, por ejemplo, un carro bomba termine absolutamente impune. Pero por otro lado también está la respuesta del senador Roy Barreras del partido de la U, que ha sido uno de los congresistas y más activos defensores del acuerdo de paz. Y él le responde, y responde de una manera muy distinta a la senadora Valencia. La JEP es el corazón de la paz, la seguridad jurídica para quienes dejaron las armas y la esperanza de verdad, justicia, reparación y no repetición para miles de víctimas. La JEP es el escenario que reemplazó de manera jurídica y pacífica a ese escenario atroz de 50 años de guerra que fuera el principal foco de incertidumbre, de dolor y de generación de víctimas de Colombia durante ese medio siglo. Pero también es la realidad de más de 10.000 guerrilleros que hoy se sometieron a la justicia y más de 2.600 militares cuyas familias al fin tienen, gracias a la JEP, la esperanza de volver a verlos en sus hogares. Esas familias de las víctimas que al fin tienen voz y son escuchadas, esas familias de los hombres de la guerra que ya no volverán a la guerra, sino volverán a la casa, saben que la JEP es el corazón de la paz. En enero del 2020 la JEP cumplió 2 años y en estos 2 años han pasado muchas cosas. Obviamente ha habido escándalos, errores que se han cometido, cuestionamientos, pero también ha habido mucha investigación y los magistrados de la JEP y la gente que está trabajando en esa justicia especial para la paz está logrando que el país conozca cosas del conflicto armado que en otra justicia no hubiéramos podido conocer. Hasta el momento empezamos entonces a recibir decisiones importantes en casos y personas determinantes del conflicto y faltan muchas por saber, pero Sebastián, ya la JEP nos está dando un abrebocas. Y hay un caso que es bisagra, Camila, un caso que, no sé, en mi opinión puede ser el más sensible, que es el de Mario Montoya Uribe. Recuerda, usted fue el excomandante de las fuerzas militares durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y según varios testimonios, según ya indicios serios, pues habría sido el máximo ideólogo y responsable de los falsos positivos. El jueves 13 de febrero de 2020, el general Montoya llegó a la JEP dentro del caso 03 y que se llama muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La presencia de Montoya en la JEP había sido muy esperada. Las víctimas de los falsos positivos, como se les conoce, estaban esperando a Mario Montoya. Sin embargo, la presencia de Montoya al final fue una decepción, porque parece que obedece a una estrategia jurídica de dilación para no aceptar su responsabilidad. El abogado Germán Romero, que es representante de 12 casos de falsos positivos, estuvo en la audiencia y nos cuenta lo que oyó, que prácticamente fue nada. Se presentó, de manera inmediata manifestó que iba a hacer una declaración de 40 minutos y fue una declaración sobre algunas generalidades del ejército, su estructura, y al final de los 40 minutos dijo que esa era toda su colaboración para el esclarecimiento de las causas y las consecuencias de la confrontación armada y que a renglón seguido decidía guardar silencio. Eso generó pues una situación supremamente compleja al momento de esa versión libre y posterior a ello la sala le insistió que cómo iba a ejercer ese derecho y finalmente
manifestó que iba a dar respuestas a las preguntas que fueran generales, no autoincriminatorias y que no generaran ningún tipo de responsabilidad. Y pues obviamente lo que ocurrió de ahí en adelante fue una serie de negacionismos, de respuestas vagas, de respuestas generales. Y otra de las patas interesadas y muy importantes pues, en este proceso de Mario Montoya es Ana Páez. Ella es madre de Eduardo Garzón Páez, un muchacho pues, que fue asesinado vilmente por el ejército el 4 de marzo del 2008. Y ella, pues Camila, nos cuenta qué es lo que espera de Mario Montoya, por qué lo quiere oír, por qué es tan importante para ella que este proceso sea transparente. La importancia mía ahorita con la JEP es porque usted sabe que los militares mismos están hablando y están diciendo que él dio órdenes. Entonces queremos saber por qué dio esa orden a ellos para que nos mataran a nuestros hijos. Mira, yo no le tengo rabia a los que mataron a mi hijo, le tengo rabia a esa cabeza que fue la que mandó matar a nuestros hijos. A ellos le tengo rabia, no a los que en realidad están condenados, porque en realidad uno trabajando donde sea la entidad que esté, está cumpliendo órdenes, y ellos cumplieron esas órdenes, ya que él no quería litros de sangre, sino ríos de sangre. Los vivos no les servían, los que servían eran los muertos. Pero mire, más allá de la estrategia que tenga el general Montoya enfrente, hay tal cantidad de testimonios y acervo probatorio que parece que no tendrá otra salida que hablar. Y si no, oiga usted este testimonio que es escabroso. Pedro, un soldado retirado que llamamos así, por pedido de él, por su seguridad, presenció más de 50 ejecuciones extrajudiciales y nos cuenta que esto viene de hace muchos años atrás y qué tipo de incentivos había para los soldados rasos para cometer este tipo de crímenes. Esto se descaró tanto que ya en última lo hacían, ya no eran por muchos días de permiso, eran por escasos 5 días de permiso y algunos 100,000 pesos, y la estimulación para la tropa era llevarle carne asada y gaseosa, llevarle frescos allá, y esa era la estimulación para dar las bajas, porque es que el beneficio ya como grado, como ascensos y medallas, venían era para los oficiales, y no, eso se prometía, era más que todo, hablaban en general, para la tropa si diera más resultado, pues era lo que se le brindaba ese permiso para la tropa. Pero ya, por ejemplo, la estimulación para los capitanes, tenientes, ya eso era más que todo, de pronto lo hablaban por interno, por celulares, o lo hablaban en reuniones. Y quizá, Camila, una de las cosas más siniestras de todo esto que ocurrió es que pues había todo una estructura de premios, de incentivos, de motivaciones para que los soldados rasos lo hicieran. Pero sin disculparlos, por supuesto, no es que los disculpemos acá, pero era una situación un poco sin salida. O lo hacían o eran relevados del ejército. Imagínese usted, para un soldado raso estar en esa situación terrible, de hacerlo porque tenía que comer. Y eso le ocurrió precisamente a Haider Ospino. Haider es un soldado expulsado del ejército del batallón Cartagena de la brigada número 10 por el caso Atila, y como resultado pues de los falsos positivos le ocurrió esto, Camila. Sí, claro, yo soy víctima de Estado, porque digo nosotros porque somos 19 soldados retirados, víctimas de Estado, porque nos retiraron sin la justa causa, sin saber el motivo ni el porqué, y bueno, después de 12 años todavía estamos esperando respuesta. En estos momentos me encuentro fuera de la JEP, esperando también que se pronuncie el general Montoya, porque ya como que perdió el criterio de decirle mi general. Entonces, porque, o sea, él tiene mucho que rendir cuenta. Él en ese entonces era el comandante de las fuerzas militares. En el 2006 fundaron un grupo que se llamó La Furet, como una compañía de casi 1,000 soldados. Y yo tuve la oportunidad de estar al frente de él, como a 3 metros, y, o sea, con su arrogancia y todo, y como, o sea, tenía un tono de tratar a los soldados muy exigente, ¿no? Y exigía que él quería ríos de sangre, que él quería bajas, o sea, muertos, o sea, que eso era lo que él pedía. La mayor preocupación de las víctimas de las FARC y de los paramilitares, pero también de los agentes del Estado, es que los máximos responsables queden impunes y que burlen la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué sucede si los responsables no aceptan los hechos? Eso lo responde una de las magistradas de la JEP, la magistrada Julieta Lemaitre.
Si al final del proceso los exguerrilleros no aceptan los hechos, entonces los remitimos a la unidad de investigación y análisis, donde surten un juicio común y corriente, solo que tiene unas penas de cárcel reducidas, máximo 20 años, pero es un juicio que el resto es similar a lo que sucede en la justicia ordinaria, y pierden la oportunidad de acceder a lo que se llama la sanción propia. Claro, en el tribunal de paz, si llega a juicio, podrían hacerse acreedores a penas de cárcel. Ante nosotros, que somos una etapa muy preliminar, que es aún la sala de reconocimiento, que es otro órgano de la jurisdicción, entonces tienen una última oportunidad para reconocer los hechos. Y esto que dice Camila, el abogado Romero, que este abogado recién lo oíamos hablar sobre la versión que oyó de Mario Montoya, es muy interesante y nos puede ayudar a darle, digamos, tranquilidad a las víctimas que tienen esas preocupaciones de las que estamos hablando. Pues lo primero que se le planteó a la sala es que hay que replantear esta idea de entregar beneficios sin ningún tipo de aportes a la justicia y a la verdad, porque en este tipo de situaciones pues se presentan estos absurdos que Mario Montoya Uribe tiene el beneficio de que su proceso en la Fiscalía fue suspendido por el inicio de trabajo de la JEP, especialmente bajo la sentencia C080 de la Corte Constitucional, que bloqueaba la posibilidad de avanzar los procesos en la Fiscalía o en la Justicia Ordinaria cuando ya la persona se había acogido a la JEP, y ese beneficio le permitió pues que se suspendiera toda actividad judicial y pudiera ir a la jurisdicción, pero cuando llega a la jurisdicción, sí, los criterios es que aporte una verdad detallada, exhaustiva, plena, y lo que vimos entre miércoles y jueves es que no hubo ningún tipo de aporte. Y por último, oigamos dos recomendaciones, una de Juanita Gobertus, congresista, defensora de la JEP, y una crítica a ese sistema por parte de Paloma Valencia, que definitivamente pues no se siente tranquila con ese mecanismo de paz. En mi opinión, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 3 retos fundamentales. Es una institución nueva que está en proceso de fortalecimiento, de formación de sus propios miembros. Pero para poder ganarse la legitimidad de los colombianos, para demostrarnos que puede cumplir de manera efectiva con sus tareas, deberá garantizar que hay un cumplimiento efectivo de la sanción, es decir, que la restricción efectiva de la libertad, que es la sanción que se impone a quienes reconozcan responsabilidad, es una sanción efectiva, como puede ser una colonia agrícola, entre otros. Deberá también ser capaz de aplicar el principio de selección, porque la cantidad de delitos cometidos en el conflicto armado es tan vasta que tiene que concentrarse en lo más grave y en los más responsables, y tendrá que garantizar la participación de todas las víctimas para que ellas se sientan representadas y sus derechos puedan verse satisfechos. Una justicia en la que todos los colombianos podamos confiar. No puede haber jueces que han sido militantes políticos, no puede haber jueces que estuvieron dedicados a trabajar en contra de las Fuerzas Armadas y que ahora los van a juzgar. No puede haber jueces con sesgo político, no puede haber jueces que desde sus redes personales han atacado sectores de la población. Los jueces deben ser equilibrados, deben tener un régimen de inhabilidades e incompatibilidades muy rígido, y creo que aquí en la JEP eso no existe. Lo segundo, el tema del juzgamiento de los militares. Aquí no puede haber una persecución en contra de los militares. ¿Cómo es que salen decisiones donde se dice que los militares víctimas de un carro bomba no son víctimas y que por el contrario se le da la razón a las FARC en todo? Y finalmente creo que hay temas fundamentales, y es que no puede haber beligerancia política en una institución de justicia. Uno va y revisa las redes sociales de la JEP y encuentra cómo le da me gusta y retuitea a quienes atacan al uribismo, y da me gusta y retuitea a quienes persiguen a líderes políticos de la democracia. Yo creo que los sesgos ideológicos son muy graves para la justicia porque la desdibujan. Finalmente, el debate sobre la JEP lamentablemente sigue abierto, a pesar de que ya es una justicia establecida. Como les decía antes, pues el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe insisten en que la JEP se acabe.
hace poco escribió un trino diciendo que por cuenta de una decisión de la JEP frente a Empresas Públicas de Medellín, pues la JEP debería acabarse. Y lo que pasa es que las víctimas están encontrando o esperan encontrar justicia en la JEP, porque lo que es cierto, Sebastián, es que en la justicia ordinaria no la han encontrado. No la han encontrado y este experimento, Camila, o esta idea de la JEP, pues en el derecho comparado no hay muchos casos, es algo en el que Colombia, digamos, se metió y yo creo que toda la institucionalidad tiene que abrazar, porque es el mecanismo que le puede dar tranquilidad y pues verdad a las víctimas de los dos lados o de los tres lados, porque no hay un solo lado de víctimas, hay muchos lados. La JEP fue este mecanismo que se construyó precisamente para que todas aquellas personas que participaron y cometieron delitos dentro del conflicto sean juzgadas por esta Justicia Especial para la Paz. Pero sin embargo esto está siendo aprovechado por algunos avivatos, algunos corruptos, narcotraficantes, delincuentes que dicen yo me voy a someter a la JEP y tratan de encontrar algún tipo de relación de su crimen con el conflicto armado, como por ejemplo el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Y su hermano. Exactamente. Y eso es lo que no se puede permitir la JEP, porque en Colombia las víctimas esperan una justicia real que logre mitigar tanto odio. Pero además, también es cierto, y hay que hacerle un reconocimiento a esos magistrados de la JEP, a esos investigadores que de verdad están haciendo un trabajo muy duro, porque investigar el conflicto armado en Colombia, que ha sido tan sangriento y tan cruel, debe ser difícil para la psicología de cualquier persona. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy en este podcast en donde tratamos de explicar uno de los sistemas que ha generado más controversia en el país y que nos tiene más polarizados, que es la Justicia Especial para la Paz. Si les gustó este podcast y les pareció ilustrativo, pues ya saben, lo pueden compartir con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales. Y nosotros, por lo pronto, nos oímos en una próxima oportunidad. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y la producción musical de Gonzalo Lázari. Y como siempre, al frente de este cañón, en la parte operativa, Otoniel Zapata. Si tienen algún tipo de recomendación de temas que queramos tratar y que quieran que contemos aquí en La Intérprete y analicemos, pues nos pueden escribir un correo electrónico a laintérprete@bluradio.com. Muchas gracias y nos encontramos de nuevo.